Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Abraham Aguirre, soy técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Bioagroindustria. Me acompaña la ingeniera agrónoma Paola Bulacios, también de la misma área. Ella va a estar respondiendo por ahí algunas consultas que van surgiendo en el chat. Si no, como ya todos saben, al final tenemos un espacio de charla. Igualmente, esta capacitación va a ser un poco distinta a las otras porque me gustaría que ustedes también intervengan en cada uno de la disertación que vamos dando para contarnos qué es lo que hacen ustedes con su producción. Si la utilizan para consumo, si la utilizan para generar algún excedente para la comercialización, o como ya sabemos que participamos en el foro productivo en el grupo de WhatsApp, tenemos muchos compañeros y compañeras que ya vienen hace mucho tiempo desarrollando su espacio de producción y ya tienen un almacén en su propio hogar, que eso está buenísimo para que ustedes los vayan teniendo como parte de las cosas que se pueden llegar a hacer y que no se necesita tanto para poder desarrollarlas. Así que bueno, nos acompañan también desde la Subsecretaría de Biodesarrollo e Innovación Nos Agropecuaria. acompañan también de la Subsecretaría de Desarrollo y Innovación Agropecuaria. Perdón, ahí se activó. Bueno, vamos a iniciar en esto de qué hacemos después de la cosecha. Es muy importante nosotros a lo largo de estas capacitaciones que fuimos dando, fuimos hablando desde cómo empezar a planificar nuestra huerta, qué acciones tenemos que hacer, qué prácticas agroecológicas podemos incorporar en nuestro espacio de producción para hacer una producción agroecológica y para abastecernos de alimentos a través de la huerta. Entonces, ahí empezamos a ver qué es lo que nosotros, una vez que tenemos la semilla, tenemos el espacio de producción, tenemos los cultivos que se van desarrollando y vamos cosechando. Entonces, empezamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros desde la agricultura familiar siempre vamos a buscar de que asegurar que ese alimento que uno está produciendo lo pueda hacer de manera consciente con el ambiente, con la soberanía alimentaria, con la transformación de esa materia prima, con el agregado de valor. Entonces nosotros tenemos como primer objetivo el autoconsumo, ¿no? Cuando producimos alimentos. Esto quiere decir asegurar la comida familiar durante todo el año, por lo menos en la parte que tiene que ver con la producción de hortalizas, ¿no? Siempre enfocándonos en ese punto. Si nosotros dentro de nuestro espacio de producción incorporamos algo de proteína, como algunas gallinas para que nos den huevo, algunos pollos para criar, para poder producir carne, también lo podemos incorporar en esto y he planificado en nuestro plan de producción. También algunos espacios, algunos pequeños espacios de lo que es la producción de la agricultura familiar, también lo que hace es generar alimentos de cercanía. Hoy la producción de alimentos de cercanía nos abastece de todos los alimentos hortícolas, se producen a través de pequeños productores. Entonces, eso es muy, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Más que nada por ahí en zonas más del interior de la provincia, de nuestra provincia, donde no estamos cerca de las grandes urbes que suelen tener esos cordones hortícolas que abastecen a estas ciudades, sino que dependemos de la producción de otras provincias o de el acercamiento de esas verdulerías que están en nuestros pueblos para abastecer nuestra localidad. Entonces, nosotros también con los espacios de producción comunitaria, lo que muchas veces buscamos es que producir alimentos para nosotros y también para generar un poco de excedentes para poder comercializar
y abastecer a esos vecinos que acompañan en la producción. Yo he visitado muchos espacios, por ejemplo, en Tránsito, en Colonia Marina, donde tienen espacios de producción comunitaria y realizan abastecimiento. O sea, comercializan algo de los excedentes. Cada familia puede ir a ese espacio de producción y casi cosechar sus alimentos. Entonces, eso también tiene que ver con saber qué es lo que estamos cultivando y lo que vamos a estar alimentándonos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también darle ese valor agregado? Una de estas cosas puede ser, como les dije recién, invitar a los vecinos y a las vecinas a cosechar sus propias verduras que se van a llevar, generar algún derivado como algunos dulces, algunas conservas, bandejas de ensalada, bandejas de sopa para este frío, cosas que nosotros le podemos ir generando para que poder comercializar esos productos. Entonces vamos a decir que transformar el alimento de la agricultura familiar significan dos cosas fundamentales: ganar soberanía y fortalecer la economía. Hoy está mucho en tela de discusión esto de la soberanía alimentaria. Yo siempre lo digo como tener el poder de elegir qué es lo que vamos a consumir. Entonces, ese poder que nosotros tenemos lo tenemos que defender. Entonces, es muy importante saber qué es lo que estamos produciendo, la calidad de los alimentos que estamos produciendo y obviamente qué alimentos vamos a tener en nuestra región disponible, ¿no? También pensar en lo que es, sí, Cari, que levantaste la mano. Sí, no, te quería sumar que también está bueno el tema de cosechar nuestros propios alimentos porque ha caído mucho el nivel nutricional de lo que podemos conseguir en verdulerías. Hay estudios en donde ya por poner un ejemplo, la espinaca tiene un 30% menos de hierro, y ni hablar de la huella de carbono de estar movilizando por mucho territorio los insumos. Yo siempre les comento a todo el mundo que puedo de armar grupos y empezar a cultivar no todos lo mismo, ¿viste? Como para que se haga algo más cooperativo. En muchas localidades hay gente incluso que lo hace y uno puede ofrecer sus productos también. Claro, exactamente. Eso, Cari, que decís vos es muy importante por esta conexión comunitaria, ¿no? De decir, che, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Vos producís, no sé, media hectárea de lechuga, yo produzco media hectárea de rúcula, otro, y así pueden abastecer a todos, ¿no? Y esto que dice Cari es muy importante en cuanto a lo nutricional. Cada vez estamos viendo que los productos que se están comercializando pueden, hablando de los productos en fresco, ¿no? Vienen cada vez más con un toque menos de madurez. Entonces, también saber de que pueden llegar a tener mucho impacto de algún tipo de fitosanitario que estén utilizando para acelerar los procesos. Entonces, también tiene que ver con nuestra salud, saber qué es lo que estamos consumiendo y cómo lo vamos a consumir. Entonces, eso es muy importante. Muchas gracias, Cari. Vos, cuando quieras, interrumpime, porque tu aporte es sumamente valioso. La Cari habla mucho de lo que es la nutrición a través de los alimentos que uno produce y la importancia que tiene saber qué es lo que estamos consumiendo y cómo lo vamos a estar produciendo. Entonces, es muy importante eso también para tenerlo en cuenta en nuestra planificación y de por qué nosotros estamos hoy formándonos en esto. Así que, Cari, vos sentite libre y cualquiera de los que estén presentes también para aportar, no hay ningún inconveniente. Entonces, cuando hablamos y nos hacemos esta pregunta de qué significa agregar valor en la agricultura familiar. Entonces,
ahí uno piensa, uy, tenemos que ver la industria, tengo que tener un montón de maquinaria. Entonces, ahí es donde la agricultura familiar toma importancia y preponderancia, ¿no? Porque como muchos sabemos, la agricultura familiar muchas veces, que en realidad son los pequeños productores los que abastecen de alimentos de cercanía a las grandes urbes. No son las grandes industrias y las grandes extensiones de campo, sino que son esos pequeños productores que tienen media hectárea, una hectárea, que producen esos alimentos que nos van a estar abasteciendo. Y también este valor agregado que nosotros le vamos a dar significa más transformar ese trabajo que nosotros hacemos en la huerta en un producto con mayor valor, porque sabemos cómo lo estamos produciendo, dónde lo estamos produciendo y sabemos que con todas las prácticas que hemos aprendido a lo largo de todas estas capacitaciones, podemos dar certeza que ese producto tiene una calidad que otros productos no nos pueden dar. Entonces, esto también tiene que ver que nosotros le podemos extender la vida útil de lo que estamos cosechando y como extra vamos a estar mejorando la economía de la casa, ya sea porque lo que producimos lo vamos a producir para autoconsumo o vamos a generar excedentes para la comercialización. Entonces, esas dos cuestiones es muy importante. No necesariamente cuando hablamos de economía o de valor agregado tiene que ver con lo rentable, lo económico o lo industrializado, sino también tiene que ver con la propia economía de cada familia y de cada hogar. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer con eso? Rompemos la estacionalidad. Como dice ahí, comer tomates, pimientos o berenjena en invierno cuando la huerta de traspatio no los produce. ¿Cómo? Porque pudimos hacer una conserva, fíjense en acá estos lindos tomatitos. Les quiero acotar esto, las imágenes que van a ver acá las saqué directamente de la colaboración de Saqué todos directamente ustedes de la colaboración de todos ustedes que nos van que nos van compartiendo. A compartiendo. ver. A ver, Que nos van compartiendo ustedes en el grupo, en el foro productivo, porque me parece esencial valorizar eso, su producción. Muchos de ustedes seguramente están en el foro y cuando les compartimos el flyer de la capacitación, la Cari inmediatamente dijo, esa foto me parece conocida, me parece que es mi alacena, y eso es importante valorizar, que ustedes están haciendo las cosas y cómo lo que están produciendo. Por eso las imágenes son propias y obviamente de su autoría y es importantísimo valorizar eso. Eso es lo que yo les quiero decir en esta charla. Entonces, también, ¿cómo le vamos a dar ese valor? Que vamos a evitar que el vamos a evitar desperdicio. el desperdicio. Ahí creo que Ahí creo que hay el micrófono. el micrófono. Eh, Evitar el desperdicio, eso nos dice salvar los excedentes de la cosecha que no se llega a consumir en fresco antes de que se eche a perder, entonces podemos darle un valor, conservarlos, intercambiarlos Intercambiarlos como como nos mencionó hace un rato Cari, de saber qué es lo que yo estoy produciendo y mi vecino qué es lo que está produciendo, ponernos de acuerdo para poder decir, bueno, mira, yo tengo 2 kilos de tomate, 3 kilos, 5 kilos de tomate que me sobran y a vos te sobra zanahoria, bueno, podemos hacer ese intercambio o salir a comercializarlo también, ¿no? Pensar en ese ahorro familiar real que, como ya les dije en un principio, lo que estamos produciendo es lo que no vamos a- a tener que salir a comprar. Además, producir nuestra materia prima es mucho más económico que estar comprando. Y como volvemos a repetir, un alimento seguro y propio, ¿no? Eso nos asegura una reserva de comida sana en nuestra alacena,
que no tiene ningún tipo de intervención química, y que si llegamos a utilizar podamos respetar los tiempos de carencia, las cantidades que se tienen que aplicar. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y si realizamos algún tipo de conserva o algún subproducto que no va a tener conservantes artificiales ni exceso de sodio, que hoy es una gran problemática en muchos de los alimentos que vemos. Acá vemos que podemos decir que un tomate fresco, que por suerte tuvimos una buena cosecha durante el verano, muchos me han dicho que todavía siguen cosechando los últimos tomates. Tenemos que tener en cuenta que todos los alimentos que vamos a producir en nuestra huerta son, o la gran mayoría, son alimentos perecederos, quiere decir que tienen como un tiempo de caducidad muy corto, porque el ciclo de desarrollo de cada uno de estos sigue, porque estamos consumiendo un individuo vivo. ¿M? Entonces se deterioran muy rápido. Fíjense en el tomate, más o menos en 7 días se echa a perder si no lo consumimos en fresco. Entonces un proceso de manufactura que podemos llegar a hacer es con un tratamiento térmico, envasado, como dulces, una salsa de tomate envasada. No sé, Cari, acá yo puse más o menos que puede llegar a durar un año una salsa de tomate. No sé si nos querés Sí, contar tu experiencia. todo lo que se le hace tratamiento térmico, a ver, tomate ya tiene de sí una acidez en el que es seguro. Lo ideal sería probar con un pHímetro que no es caro, o comprar las tiritas de pH en la farmacia para darnos que el pH está por debajo de 4,6. Buenísimo. Eso nos asegura tener riesgo de botulismo. Eh, Se pueden hacer muchas conservas, se puede hacer ketchup, se puede hacer chutney, se puede hacer hasta vinagre de tomate, se puede hacer muchas conservas, incluso después ir para el lado de los fermentos. Buenísimo. Sí, eso es muy importante lo que, bueno, nos va comentando ahí la Cari, que es una experta en esto, y también como paréntesis decirle que en las próximas capacitaciones, la última de esta primera etapa, nos va a estar acompañando la gente de la Dirección de Alimentos con el RNE y el RNPA, y también vamos a hablar de lo que es la producción de alimentos seguros, ¿no? Entonces es muy importante que ahí mencionó la Cari con el tema de tener mucho cuidado con el botulismo, que es una enfermedad que se causa a través de la no buena fermentación, o en realidad los no buenos tratamientos térmicos. Por eso es importante que se aseguren bien de poder producir sus alimentos de manera segura. Nosotros desde el Ministerio de Bioagroindustria recomendamos que si ustedes quieren realizar cualquier tipo de conserva, más que nada los escabeches que pueden llegar a tener carne o escabeches, que sigan una receta al pie de la letra no les asegura que... sí, Cari. Perdón, Abraham, te voy a interrumpir. Sí, Eh, a ver, todo lo que sea con mucha proteína, como son las carnes y las legumbres, sí o sí se necesita un tratamiento térmico con olla a presión, porque necesitas más de 100 grados. Eso, bueno, ya seguramente en la capacitación lo van a explicar mejor, pero sí. Sí, justo eso este, estaba por decir de que lo nada, mejor es usar, bueno, ollas a presión, pero lo ideal sería estas autoclaves. autoclave, sí, sí, sí. Y después, lo que te quería agregar con respecto al botulismo, que una conserva que no sea segura, que no estemos absolutamente seguros,
y que pueda llegar a tener botulismo, no tiene ni un olor distinto, ni un sabor distinto, no se puede comprobar a simple vista que tiene esta toxina. Incluso puede subsistir a la cocción posterior una vez abierta. Así que no es para asustar, pero sí para ser rigurosos con la higiene, sobre todo. Exactamente, eso es muy, muy importante lo que dice ahí la Cari, de tener en cuenta y tener esos cuidados. Es muy, muy importante poder mantenernos en estas condiciones. Si tenemos un autoclave para poder, para poder realizarlo de mejor manera sería lo más, lo mejor, sería lo mejor. ¿Eh? Así que bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el desafío de la cosecha? ¿Por qué se pierde lo que producimos? Entonces, esto tiene que ver con lo que vinimos hablando muchas veces en las capacitaciones. Mucha producción junta en la misma época. ¿M? Falta de venta inmediata en la cercanía en el caso de que generemos excedentes para la comercialización. Nos puede generar una maduración rápida por calor o humedad. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta los calendarios de siembra, la planificación en la producción. Escalonar la producción nos facilita una estrategia de consumo también. Como ya lo hemos visto en la parte de la planificación de la huerta, siempre yo les dije, ustedes van a ver que muchas veces nosotros le entregamos un kit de semillas de lechuga, por ejemplo, que trae 2 gramos de lechuga. Y ustedes nos van a decir, uy, pero es re poquito. Pero esos 2 gramos de lechuga puede llegar a traer 1.500, 2.000 semillas, que eso representa en términos generales una semilla por planta. Entonces, imagínense si ustedes siembran todo ese paquetito que ustedes dicen, ah, pero son 2 gramos simplemente, vamos a estar sembrando 2.000 semillas y vamos a tener 2.000 plantas de lechuga en el mejor de los casos. Entonces, es muy importante que ustedes vean también en eso, en la planificación de la huerta, que sembrar mucho porque sí, también significa un gran desperdicio, ya sea del primer material que es la semilla, como también después al final a la hora de la cosecha, porque nadie se come 2.000 plantas en 10 días de lechuga. Entonces, a no ser que seamos grandes consumidores de lechuga, eso también tiene que ver con la planificación, eso tiene que ver con lo que nosotros estuvimos tratando de capacitarlos para que ustedes puedan planificar bien cada una de sus etapas y cada una de sus producciones, para que no se genere este exceso de producción y que después, eh, y que después no sepamos qué hacer con esa producción. Entonces, fíjense en lo importante que es poder saber cada una de las siembras que vamos a hacer. Como dijo Cari al principio, ponernos de acuerdo por ahí con un vecino, con un hermano, con un primo que también produce. eh, para saber qué cantidad podemos llegar a producir para que nosotros podamos aprovechar al 100% ese tiempo de producción, ¿no? Porque muchas veces también nosotros invertimos tiempo en la preparación del suelo, en el desarrollo de cada uno de los cultivos. Y al final por ahí terminamos desperdiciando o no aprovechando de manera eficiente la producción, lo que vamos a cosechar. Entonces, terminamos perdiendo muchísimo de todos esos recursos, porque ahí hay recurso trabajo, recurso hora, recursos del agua, recursos de nuestro suelo. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a producir de manera consciente y consistente. También. Pero más importante de manera consciente, sabiendo de que si yo no voy a consumir este alimento, no lo produzco, a no ser de que mi vecino o mi primo o mi hermano sí lo consuma. Por ejemplo, Pau, te voy a tomar de ejemplo. A la Pau no le gustan los rabanitos.
¿por qué Pau produciría rabanito si no lo va a consumir? Odio los Entonces, rabanitos. La gente del entonces año pasado ya lo sabe. claro, entonces, Pau, ¿para qué vas a producir rabanitos si no lo vas a consumir? Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y por qué es tan importante esto que nosotros venimos desde la primer clase haciendo mucho hincapié en la organización y la planificación de su producción, para que ustedes sean eficientes, ¿m? Y para que puedan desarrollar productos de calidad y que se puedan abastecer y puedan generar esa propia soberanía. No es porque se nos ocurre así, porque sí, y porque hoy estamos hablando de por qué se pierde lo que estamos produciendo. Por esta falta de planificación en la producción, más que nada. Porque después se puede llegar a perder porque entró algún bicho, se puede llegar a perder porque justo cayó una helada improvista, que no estaban en ninguna de las alertas meteorológicas. Puede haber un montón de factores en el medio, pero nunca puede ser por una falta de planificación nuestra. ¿Mm? Porque eso es el peor desaprovechamiento de los recursos y de los alimentos que vamos a tener. Perdón que haga como una bajada de línea en esto, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces se desperdicia los alimentos que terminan siendo de buena calidad, pero se terminan desperdiciando por esta falta de planificación. ¿Mm? Entonces, la alacena familiar. Como hábito, esto lo puse pensando, perdón que sea siempre referencial con la Cari, pero conocí el espacio, conocí su lugar y es un paraíso en medio de las sierras en Capilla del Monte, y lo tomo como ejemplo, y lo pongo como esta alacena familiar como hábito porque lo tenemos que tener cada uno de nosotros que producimos, ¿no? Eh, ¿Y por qué conservar en casa, no? Vamos a tener cero desperdicio, toda la verdura que sale del traspatio lo vamos a poder aprovechar, como ya lo dijimos, para ya el autoconsumo o para la generación de algún tipo de conserva o en alguna forma de almacenaje. La salud familiar, alimentos libres de químicos, conservantes artificiales y el exceso de sodio. Hoy hay una ley que se cumple en cada uno de los paquetes que ustedes tienen, que son los octógonos. ¿M? Que por ejemplo acá yo tengo una galletita que pueden ver, son estos colores negros donde te alertan que tienen exceso en azúcares, exceso en grasas totales, excesos en calorías. Muchas veces esto puede ser que tengan de manera natural, pero si son agregados son un poco más dañinos. Por ahí si hay alguna nutricionista por acá o nuestra experta Cari nos puede burlar un poquito más en eso, pero es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que estamos utilizando. Volver a repetir esto de la economía real, la economía de nuestro bolsillo. Un frasco guardado hoy es dinero que no se gasta en el almacén el mes que viene. Esto me pareció divertido ponerlo porque es muy importante que ese ahorro que nosotros podamos tener en nuestra producción es algo que podemos invertir en otro o consumir otro alimento o destinar ese dinero para otra cosa. Entonces, fíjense en la riqueza que tiene esto de producir nuestros propios alimentos. Eh, Muchas veces nosotros decimos y lo vemos cada vez más o generamos conciencia un poco más en esto de que seguramente muchos de nuestros abuelos, muchos de nuestros padres han tenido en el traspatio la huerta con frutales, seguramente algunas gallinas, algunos pollos que consumían y hoy eso cambió totalmente. Seguramente vemos una pileta, vemos una pileta en el fondo de casa.
Entonces, es muy importante que le demos valor a eso, ¿no? Y que se termina transformando en la parte económica en cuanto a que lo que producimos lo vamos a poder aprovechar en alimento y es un ahorro del mango del día a día que no hacemos en nuestros verdulerías, ¿no? También esto de hablar de la independencia, otra vez, comer tomate, berenjenas o verduras de hoja en cualquier época del año. Eso también, como decíamos recién, habla de lo que es la soberanía alimentaria. Poder elegir qué es lo que nosotros queremos consumir cuando nosotros queramos. ¿M? Además, también tener en cuenta, que lo repetimos siempre, esto de consumir los alimentos que tenemos disponible en cada época del año. ¿M? Porque esto nos representa a nosotros un valor económico real. Porque si nosotros, como decíamos hace un rato, queremos consumir tomates en esta época del año que no se producen tomates, o sea, que no se consume, no se producen tomates en esta zona, ¿no? Seguramente más al norte de nuestro país, bajo invernadero, bajo cubierta, se están produciendo, pero eso encarece mucho más el precio de estos productos. Entonces, tratar de consumir lo que tenemos disponible y lo que se está produciendo en cada una de las épocas del año. Además, como bien mencionó la Cari ahí, de la importancia nutricional de los alimentos que estamos consumiendo, consumir en cada una de las épocas del año a nosotros nos beneficia porque ese alimento que se está produciendo ahora, en otoño, en invierno, es porque nos va a aportar algún nutriente, algún mineral que nosotros vamos a necesitar para poder sobrepasar las adversidades de que tenemos en esta época. Y también lo mismo que hemos consumido en primavera, verano para poder afrontar esta época. ¿M? Fíjense en que hoy en día están casi regalando los cítricos porque tenemos en abundancia, hay que consumir muchos cítricos porque tiene vitamina C. Y esa vitamina C a nosotros nos ayuda a poder fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, fíjense en lo importante que es poder consumir estos alimentos en esa época que lo tenemos disponible. Además, fíjense en que muchas veces estos alimentos durante otras épocas del año que empiezan a escasear suelen aumentar el precio. ¿M? Y en la época donde hay mucha abundancia por oferta y demanda y mercado, que se habla muchísimo hoy en día, podemos ver de que hay una baja de ese precio porque hay demasiada oferta. Entonces, eso también nos beneficia en tal caso si nosotros queremos comprar estos alimentos. ¿M? Entonces, ¿qué es la manufactura familiar? ¿Cómo vamos a transformar para conservar? Vamos a aplicar técnicas sencillas. A ver, hay alguien que tiene el... Ahí está. Aplicar técnicas sencillas para poder frenar la descomposición, guardar la producción de verano para poder consumirla en invierno. Eh, Cambiar la forma del producto, del tomate fresco que tiene pocos días de vida útil a un puré que lo podemos guardar por un poco más de tiempo. ¿M? Yo recuerdo que muchas veces, o por ahí si alguien tiene algún descendiente italiano, seguramente ha producido sus salsas de tomate y su ketchup, por ahí como dijo ahí la Cari, pero en los inmigrantes han utilizado mucha esa forma de conserva porque, bueno, ellos han atravesado años de guerra, entonces necesitaban poder consumir los alimentos que tenían. Entonces, fíjense en el chucrut en Alemania, ¿m? Una forma de fermento para poder conservar los coles. ¿M?
Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta también esos conocimientos que por ahí nos pueden llegar a pasar nuestros abuelos o nuestros padres para poder conservar y revalorizar eso también, ¿eh? Porque es muy, muy importante volver a retomar todos aquellos conocimientos ancestrales que han quedado por ahí guardados o anotados en algún cuaderno, es muy, muy importante. Entonces vamos a poder hacer mermeladas y dulces. Muchas veces se utiliza el mismo azúcar de las frutas o las verduras que utilicemos, con menos agregados de alguna azúcar refinada, fermentos naturales como el chucrut, escabeche y salmueras, siempre teniendo en cuenta, como dijimos, estas problemáticas de poder hacer bien y seguir bien al pie de la letra las recetas. Y si podemos autoclavar cada una de estas producciones, muchísimo mejor. Vamos a estar mucho más seguros y consumiendo alimentos mucho, mucho más seguros. Deshidratados. Hoy podemos utilizar deshidratadores solares, todas las hierbas, las aromáticas que podamos producir de nuestros espacios, podemos cosecharlas y podemos utilizarlas después en nuestra alacena. Podemos deshidratar tomate, podemos deshidratar ajo, podemos deshidratar pimiento, muchos de aquellos frutos suculentos que producimos en verano los podemos deshidratar aprovechando el sol y conservarlos de esa manera. Después, congelar los alimentos. Siempre con un blanqueado previo para poder conservar mayor los nutrientes y esas células. Eh, Eso de quitar el agua evita que crezcan hongos a la hora de almacenar. Fíjense, si alguno reconoce alguna de estas fotos, por favor háganos saber ahí en el chat. Me Estas imagino son que pagaste derecho de autor. Eso lo estamos charlando con Ah, mi abogado. Porque fíjense, en todas estas son producciones propias, producciones de familias que tienen en su traspatio un espacio de huerta. Y fíjense en la abundancia y los colores que podemos encontrar. ¿Mm? Entonces, ¿qué valor tiene esto de conservar nuestra cosecha y cuánto vale un frasco en nuestra alacena? Cuando nos preguntamos eso, seguramente muchos van a responder en cuanto a lo económico, ¿no? Pero sin darle ese valor agregado oculto como nos dijo la Cari, esto de la nutrición, de saber qué es lo que estamos consumiendo, cómo lo estamos produciendo, que no tiene ningún tipo de agregado conservantes, que no tiene ningún tipo de fitosanitario. Entonces, eso es muy, muy importante. Y volvemos a hablar de la nutrición garantizada, siempre en el punto óptimo, sin químicos añadidos. Por eso hemos enseñado y hemos hablado muchísimo de las prácticas agroecológicas que tienen que tener en cuenta ustedes para producir en sus casas, sin la necesidad de agregarle ningún tipo de insumo externo de lo que nosotros ya estamos produciendo y nuestra misma circularidad de nuestro espacio, ¿no? De utilizar todos aquellos residuos orgánicos para ponerlo en un compost, para agregarlo a nuestras lombrices y de ese producto poder fertilizar nuestros suelos, generar algún bioinsumo para repeler algún tipo de insecto, la rotación de cultivos para prevenir enfermedades y algunos insectos, la incorporación de flores y aromáticas para repeler y para tener a nuestros enemigos naturales eh, en línea y poder tener aquellos aliados naturales que nos van a estar facilitando que esas plagas se mantengan en línea y al borde sin que tener que agregar ningún tipo de insecticida. Y como venimos hablando, la sustentabilidad.
¿eh? La reducción absoluta del desperdicio en el hogar. Eso es nosotros la sustentabilidad y lo económico de poder producir. Fíjense en que simplemente con poder separar los residuos orgánicos de lo inorgánico, ya estamos separando el 50% o un poco más de los residuos que nosotros estamos generando. Entonces, fíjense en que eso nosotros también le podemos dar valor a esta cosecha, ¿no? Porque si generamos en abundante el hombre compuesto o compost, podemos generar bolsas, comercializarlas, intercambiarlas. eh, por otros productos, fíjense en que ahí también nosotros estamos dándole valor a cada uno de esos productos. Hoy ya estamos hablando de lo que estamos haciendo para la época de la cosecha, ¿no? Fíjense en todo lo que podemos sacar de nuestro espacio de huerta con el simple hecho de poder separar los residuos o con el simple hecho de decir, bueno, esto lo voy a destinar para conservar, para hacer un dulce, para hacer una salsa, esto lo voy a frizar, esto lo voy a deshidratar o esto lo voy a intercambiar con los vecinos. Todos queremos ser vecinos de la Cari, eso se lo aseguro, porque ahí eh, vamos a tener de todo para poder intercambiar. Entonces, esto es muy importante, esto de realizar una planificación de almacenaje anual. Siempre veamos el calendario de nuestra alacena familiar. Ahora estamos en otoño-invierno, la época de guarda y transición. Vamos a cosechar muchas hojas, muchos coles, muchas raíces, que estas las podemos llegar a conservar por un poquito más de tiempo en lugares oscuros y frescos. Toleran por lo menos hasta un mes después de cosechados. Eh, y después, bueno, se pueden congelar las hojas, podemos preparar chucrut, podemos hacer conservas para poder consumirlas después en el verano. Y en la época de primavera-verano, que es la época donde hay más abundancia de productos, porque podemos producir mucho más productos suculentos, más morrones, tomates, berenjena. Entonces, ahí como dice, es el momento máximo de la producción, ¿no? Los zapallitos, que los zapallitos los podemos cortar y conservar en un lugar fresco y oscuro, pueden durar mucho tiempo. Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que estamos produciendo y cómo lo vamos a estar almacenando y cosechando según cada uno de los elementos de producción. Eh, Como dice ahí, bueno, la elaboración de escabeches, fíjense, acá esto lo saqué del recetario de ustedes. La regla de oro del almacenamiento, cómo vamos a organizar los frascos en casa, rotulación total, eso siempre con la fecha de elaboración de cada uno de los productos en el envase. Esta regla PEPS, primero entra, primero en salir, comer siempre lo más viejo primero. Ambiente, un lugar oscuro, fresco, menos de 20 grados centígrados si es posible, y seco para evitar que las tapas de metal se vayan oxidando. Ahí, Cari, por favor, yo quiero que nos expliques vos cómo tenés tu alacena, que nos comentes. Si estás por... Bueno, sí, acá estoy. Básicamente justo esto que vos comentás, Abraham, es un cuartito que lo construimos especialmente, que no tiene ventanas, eh, que lo cerramos en invierno para que la calefacción no llegue ahí, así que entrar es riesgoso porque hace mucho frío. Pero sí, tener un espacio, sobre todo cuando tenemos huerta, para ir almacenando todos nuestros productos es la gloria. Sin ventanas, idealmente que no le pegue el sol, porque ahí sí se puede también generar una fermentación, pero también se puede reemplazar por algún mueble, por alguna alacena, que también va a cumplir la misma función.
Claro. ¿Y cómo haces? Ahora va a ser toda una entrevista para vos, Cari. ¿Y cómo haces vos para organizarte en la producción porque vos sos productor hortícola, para ver qué es lo que destinás para conservar en tu alacena o para consumir? ¿Cómo te organizás? Es la Paulina La Cocina de acá, sobreproducción. ¿viste? ¿Qué, Pavo? Es la Paulina Cocina de las capacitaciones, ella. La Cari cocina. No, básicamente es la sobreproducción, o sea, empiezo a cosechar y como vos decís, hay tomates que duran un poco más, como son los tomates de guarda, pero de repente me encuentro con toda la heladera llena de tomates y es, bueno, ¿qué me hace falta? Salsa y empezamos con la salsa, ¿qué me hace falta dulce? Empezamos con el dulce. Y sí, también en el mismo momento se hace el tratamiento térmico, ya se rotula y se pone en la parte más de atrás para ir consumiendo primero lo que ya está bien hecho con antelación. Buenísimo. ¿Y, y tenés sectorizado salsas, secos, frescos? Sí, 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 toda una, bueno, tengo toda una parte que vendría siendo como mi farmacia, que son todas las hierbas, que un poco son para el mate, otro poco son para hacer tinturas madre. Después hay otra parte toda de conserva y después todo lo que son harinas, legumbres, cereales, todo puesto en distintos estantes. Y los frascos que utilizás son así herméticos como esto? Cualquier tipo de frasco nos puede servir. Mira, el tema de los frascos es muy importante que siempre sean de vidrio, sobre todo si necesitamos hacerle el tratamiento térmico. Y las tapas deberían tener un solo uso, los típicos frascos de marmelada o si queremos un poco más grandes, pero que las tapas, como tienen una goma, que es lo que hace que sean herméticos en el tratamiento térmico, idealmente usar una o dos veces esas tapas y después ya cambiarlas. Eh, y los frascos sí, o que sean herméticos. El caso que el de la foto de la izquierda no es mío, el foto de la derecha es mío, pero ese no fue con tratamiento térmico, dura 15 a 20 días en heladera. Buenísimo. Ah, bien, ahí te identificaste que era tuyo el frasco. Si estoy viendo muchas fotos y no fui invitada junto con la ingeniera Bulacios al asado que se debe, pero lo tratamos en privado. Todavía no lo pagué a eso, no le hagas acordar. Así que bueno, eso es No, importante. no tengamos temas sensibles, por favor, porque es complicado a esta hora, un Va a salir asado, otro ¿no? orzuelo, si no. Pero quiero mostrar de que no es la única ella. Está herméticamente cerrado. Y bueno, solamente les quería mostrar, ¿Qué es, es Pao? pimiento, Espectacular. pimiento en aceite. Eso de elaboración de tu querida madre. Obviamente de mi madre. Muy bien. Yo proveo, ella hace. Es una gran eh, sociedad. Bueno, ahí la Andre, la madre de la Pau que apareció al principio, no sé si andará por ahí. eh, ya le diste libre. No, ya juntó los huevos, hizo su actividad y bueno, se vuelve a su casa. La Andre también es de conservar, de hacer alimentos de conserva para mucho dulce, aprovechando las frutas que puede llegar a producir en abundancia ahí en la zona de Colonia Carolla está ella y bueno, y Caminiaga. Los duraznos me imagino que vienen del sur son bien aprovechados. Tendría que Eh, contar la historia de tu almendro, Abraham.
Lo ponemos después en paréntesis. Pero bueno, es importante, fíjense, cada uno va utilizando diferentes metodologías y seguramente fueron aprendiendo ahí de algún abuelo, de alguna madre, seguramente la Moti, la abuela de la Pau, también en sus mejores épocas. eh, Ponete bien, han, Cacho. han utilizado estos espacios de almacenaje o de desarrollo para conservar los alimentos que tienen abundancia. Ellos son de la zona de Caminiaga, al norte de Córdoba. Entonces, me parece, Pau, no sé si querés contarnos por ahí alguna conserva que te acuerdes de la Moti. No, creo que lo que más recuerdo, o sea, más allá de los vegetales y todo, que siempre es dulce o salsa lo que hacíamos, siempre. Dulce, dulce de todo, hasta de una piedra hacíamos dulce, pero mucho también cuando era muy chica hacer, bueno, el chicharrón y dejarlo por mucho tiempo, grasa de las carneadas, dejar la grasa, hacer charqui, aunque ustedes no lo crean, por mucho tiempo nosotros allá en el campo hemos consumido charqui y verdaderamente esas piezas que decía Cari, en la casa de mi bisabuela se tenía una pieza particular que era de tal forma que no le entraba el sol, que era súper fría para guardar todo lo que se hacía en el año o cuando se carneaba para tener alimento, o la carne mejor dicho. Bueno, lo que más se podía guardar se mantenía en esa hermosa piecita. Claro, bueno, Pau, muchas gracias por traernos esto también, porque la conservación de la carne, de alimentos cárnicos, también es parte, ¿no? Por ahí del espacio de producciones familiares, como en el campo, donde se hace una carneada, se hace el charqui, es más, ustedes también pueden comprar la grasa pella en las carnicerías que la venden muy barata y derretirla y de ahí sacar el chicharrón y con ese chicharrón poder hacer algún pan y utilizar después la grasa. La grasa es muy buena para la fritura, mucho mejor que los aceites. Yo también, por ahí mi abuela me ha contado mucha de lo que es el charqui, yo he probado. Que son formas alternativas donde la gente antes era más habilidosa porque no tenía la heladera, no tenía estas formas de conservar modernas pero de alguna manera lo tenía que hacer. Entonces, es muy importante volver a esos espacios para poder revalorizar y revitalizar esos conocimientos, ¿no? Que son importantes y que se van perdiendo generación por ahí tras generación con esto de la modernidad. Entonces, ya que nosotros ya tenemos esta parte de la producción, esta parte de qué hacemos o cómo lo conservamos a estos productos, si nosotros queremos generar excedentes para la comercialización, tenemos que empezar a hablar de un marco legal. Para poder comercializar esto, porque son alimentos que va a consumir, ya sea nuestra familia o un alguien que nos compre estos productos, entonces tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué nos exige la ley? El Código Alimentario Argentino. Registro obligatorio del RNE, que es el Registro Nacional de Establecimientos, el RNPA, que es el Registro Nacional de Producto Alimenticio, las habilitaciones que puedan a exigir cada una de la localidad o cada uno de los municipios en cuanto a la bromatología de la producción de esos alimentos. Eh, entonces,
es muy, muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuidemos al resto y nos cuidemos nosotros mismos en cuanto a la producción de estos alimentos. Seamos conscientes que podemos producir libremente, podemos cosechar libremente, podemos regalar nuestra producción en fresco sin problema. Pero a la hora de producir alimentos de manera un poco más masiva, tratar de tener conocimiento o conciencia de que esto tenemos que ser, tenemos que ser solidarios con los que van a consumir esto. Entonces, el requisito primordial y clave es el carnet de manipulador de alimentos, que es un carnet oficial que lo emite la provincia de Córdoba. Está disponible las capacitaciones, hay capacitaciones a través del Ciudadano Digital, donde ustedes se pueden formar para el carnet de manipulador. También hay espacios espacios presenciales para poder acceder a esta capacitación y rendir el examen. El examen siempre se rinde de manera presencial. Hoy la Dirección de Alimentos está con muchas actividades y muchas acciones con respecto a este tema, a capacitar sobre el RNE, el RNPA. Hay un programa vigente que se llama 04, donde ayuda y capacita a aquellos productores que quieran registrar su establecimiento, registrar su producto. Le dan toda la asesoría técnica y administrativa para poder procesar este requerimiento. No sé si está por ahí la compañera, si quiere habilitar el micrófono por ahí para que nos desburre un poquito. Si bien vamos a tener una capacitación específica sobre esto, María José. Sí, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, sí, pues no sabéis si funcionaba bien el micrófono. Sí, está por lanzar la segunda edición del programa 04, donde van a recibir asesoramiento las empresas que queden seleccionadas de los alumnos que están por egresar de la carrera de bromatología del Colegio Montserrat. Y bueno, también van a recibir obviamente el beneficio de que esos trámites que ingresen van a revisarse con prioridad. Se puede inscribir el establecimiento y 10 RNPA. Ese sería lo que abarcaría el programa. Después yo quería hacer una aclaración respecto a lo que es conservas con cárnicos, que también se les exige desde la Dirección de Alimentos aquellas conservas que tengan más del 50% de carne en su composición, que tengan la inscripción en ganadería, en caso de que quiera tener tránsito provincial ese alimento, o SENASA para aquellas que tengan un tránsito nacional. Buenísimo, eso es re importante. Me había re olvidado. Muchas gracias, María José, por recordarme. No, Es muy importante esto lo que dice María José, de tener cada uno de los registros. Está el espacio de la Dirección de Alimentos, ellos los asisten, pueden realizar consultas, tienen página, tienen también un WhatsApp, ¿puede ser? sí, ahora yo voy a dejarlo ahí al WhatsApp en el chat y el link para que ingresen si quieren a la página del Ministerio de Producción donde están todos los modelos de documentación que se presenta y sobre todo el instructivo que se hace todo por la página web. Perfecto, esto es todo por Ciudadano Digital, ¿no? Sí, Ciudadano Digital tiene que tener el CIDI nivel 2 para poder iniciar los trámites. Buenísimo. Sí, la mayoría lo tiene porque se han inscrito en el programa La Huerta en Tobar, así que Ah, de eh, 10. está buenísimo. Igualmente, muchas gracias María José por tu aporte. Igual Ahora, seguramente vas a ser vos la que nos dé la capacitación dentro sí. de las próximas semanas, que van a ahondar mucho más en lo que es el registro de establecimientos, el registro de productos alimenticios y obviamente la manipulación segura de alimentos, que es muy, muy importante pensando en esto de generar la conciencia en que lo que nosotros estamos produciendo, si bien somos de la agricultura familiar, podemos cumplir con todas las normativas que se requiere para poder comercializar. Así que bueno.
Es muy, muy importante esto lo que mencionaba, tener en cuenta también los requisitos que se tienen desde SENASA para el movimiento de estos productos de origen cárnico. ¿Mm? Así que muchas veces a nosotros nos pasa mucho de que los productores de agricultura familiar están como un poco mal vistos por esta falta de instrumentos o de registración, de cumplir con estas normativas, pero es muy fácil. Hoy la provincia nos facilita un montón de medios, un montón de formas para poder estar en regla, y además es muy económico para poder realizar cada uno de estos registros. Creo que ahí María José desburrame, creo que el carnet de manipulador se puede hacer la capacitación de manera gratuita, ¿no? Sí, creo que por mediante el ministerio, no estoy bien al tanto cuál es, un grupo de las chicas de acá de la dirección brindan esas capacitaciones virtual o presencial que comentabas, pero la verdad que desconozco bien cómo es el tema de los cobros. Me parece que cuando van por esa vía sí son gratuitas, pero eso lo pueden consultar de último en los teléfonos que yo ahí les estoy dejando, dónde inscribirse y todo lo que es respecto a las capacitaciones por el carnet. Que sí, lo exigimos también cuando van a obtener el RNE, se les exigen las auditorías tener todo el personal que está dentro de la empresa porque es un requisito del artículo 21 del código. Perfecto. Buenísimo. Bueno, fíjense en que acá nosotros en el Código Alimentario Argentino, en el artículo 254 bis, reconoce y habilita establecimientos de pequeña escala en domicilios particulares para la agricultura familiar. Entonces, eso es lo que nos facilita ahora. Cualquier espacio de producción puede registrarse. Porque muchas veces antes la gran barrera o la gran discriminación que había era porque no se podía adecuar el espacio de producción porque eran muy, muy exigentes y pensados para espacios a grandes escalas. Así que eso es muy importante, que se vienen trabajando seguramente desde la Dirección de Alimentos y Nación para adecuar la normativa para que cualquier productor familiar lo pueda sostener. Así que bueno, acá hablamos un poco más de lo que es la infraestructura exigida para las buenas prácticas en manufactura. Hay un manual, búsquenlo en Google, pueden encontrar y ver ahí cada una de las acciones que uno requiere para poder validar las buenas prácticas de manufactura. Eh, Exclusividad: durante la elaboración de los alimentos, la cocina familiar no puede utilizarse para actividades domésticas, almuerzos diarios, limpieza del hogar, dedicados solamente a la producción. Barreras físicas: ventanas con telas mosquiteras intactas para evitar el ingreso de moscas y vectores. Ausencia total de moscas en el área. Mesadas lisas, impermeables, de fácil desinfección. Lo ideal es acero inoxidable, azulejos o granito. Prohibido el uso de madera, tablas, utensilios por acumular bacteria y humedad. El agua debe ser potable. Si es de pozo, que en muchos lugares suele haber este tipo de agua, requiere un análisis bacteriológico anual y cloración previa. María José, corregime si algo que estamos diciendo está mal. ¿Eh? Bueno, y acá les dejo una breve reseña de lo que es el Código Alimentario argentino. Al ingresar al eslabón de la manufactura, la inocuidad se convierte en nuestro activo comercial más valioso. No es solo un requisito legal, es la garantía de que el valor agregado es seguro para el consumidor. Eso es lo que veníamos hablando recién. Para la agricultura familiar, la clave está en implementar las buenas prácticas de manufactura de forma rigurosa pero escalable. Debemos asegurar un diseño sanitario básico, separar físicamente el área de recepción de materia prima sucia del área de empaquetado limpio para evitar la contaminación cruzada.
Cada lote que sale de nuestra planta artesanal debe contar con un registro de trazabilidad simple. Si un cliente detecta una falla, debemos ser capaces de rastrear hacia atrás qué día se procesó y de qué lote de cosecha provino. El agua es el vector principal de contaminación. El monitoreo de la potabilidad y la cloración es innegociable. Esto es muy importante por lo que les mencionaba recién, de que muchas veces está mal visto que la producción referido o venido desde la agricultura familiar está un poco sesgada porque no cuidamos cada una de las etapas de producción. Por eso también estas capacitaciones lo que hace es invitarlos a ustedes a que con pequeñas modificaciones pueden generar valor agregado a cada una de esas producciones. ¿M? Y pensando en esta adecuación de cada uno de los espacios, si nosotros queremos llegar a comercializar. Tenemos herramientas, si no las hay, se pueden buscar la manera para poder brindarle ese asesoramiento técnico, ese asesoramiento administrativo, para que la agricultura familiar, que son ustedes los productores, pueda generar mayor valor y generar el aumento de esa movilidad del motor productivo a pequeña escala y regional, que en términos generales son los que alimentan a las grandes urbes. Entonces son ustedes los que producen los alimentos que van a consumir las grandes ciudades y son ustedes los que generan ese bienestar y esa seguridad en la producción de alimentos. Entonces, somos nosotros los responsables de que podamos brindar todas las herramientas para que ustedes puedan mejorar su producción y obviamente darle mayor valor agregado. Y hoy creo que es un momento importantísimo para poder brindarle que esta producción que nosotros estamos haciendo en cada uno de nuestros espacios, poder generar esta comunidad de producción, como lo mencionaba Cari al principio, ¿no? De saber qué es lo que está haciendo nuestro vecino, nuestra vecina, compartir estos conocimientos, intercambiar producción que nos puede llegar a sobrar o a la generación de esos excedentes, pensarlo desde la manera económica si queremos que la producción del traspatio nos puede modificar o nos puede ayudar a esa pequeña economía familiar. Así que bueno, los motivo para que sigan desarrollando cada una de sus actividades productivas. Infórmense, consulten, pregunten. Hay muchas fuentes de información donde ustedes pueden captar esa información. Hay muchos canales de difusión, tienen los contactos directos desde la Dirección de Alimentos que los pueden asesorar ante cualquier duda o consulta. En cuanto a la producción, saben que los canales de comunicación con nosotros están siempre abiertos. Así que bueno. Con esto damos por finalizada lo que es la parte de la presentación de las diapositivas. Ahí tienen el mail de nuestra subsecretaría si se quieren comunicar.